Bueno, ok. Vamos a empezar entonces. Hola, Alfonso Díaz también nos saluda. Aplaude. Bueno, vamos a empezar entonces. Buenas noches con todos. Bienvenidos a una nueva charla de la idea del sketch al atelier. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre, en esta ocasión vamos a estar hablando, ay, perdón un ratito, ay, ¿qué pasó? A ver, un segundo, déjenme dejar entrar gente, porque si no me distraigo más. Un minuto. Ya, a ver, aquí, ay, ¿qué pasó? Ya deja entrar a la gente. A ver. Hoy vamos a estar hablando sobre inspiración, referente o apropiación, elementos culturales en el diseño textil y la moda. Y para esto, el día de hoy, tenemos como invitados a Jimena Mogrovejo y Federico Duret. ¿Quién es Jimena Mogrovejo? Jimena Mogrovejo es diseñadora textil y de modas, titulada por la Universidad de la SUAY. Su trayectoria laboral empezó en el 2008, cuando fue pasante en uno de los primeros espacios para moda y diseño de Ecuador, Zoom Fashion House, en Quito. Ese primer contacto le facilitó continuar con otras marcas ecuatorianas de moda como Daniela Dueñas, Fui Reciclado, Silvia Seas, Bolsón, Bolsos y Accesorios. Posteriormente obtuvo su título en diseño textil y modas con un proyecto de experimentación con fibra de banano, para el que tuvo el apoyo de un grupo de artesanas de la ciudad de Machala. En el 2013 formó parte del primer Festival de Diseño y Artes Aplicadas Cromía como diseñadora emergente con 2 trajes manipulados con tintes vegetales y técnicas de creación textil. Este hecho marcó el inicio de un proceso personal de experimentación desde la materialidad. En ese periodo trabajó como diseñadora bajo pedido, colaboró con la Fundación Avanzar y se ha desempeñado como asistente de dirección de arte y vestuarista para la productora Pangea hasta el 2014, año en el que creó su marca personal, Menamo Indumentaria, que juega con la impresión textil y técnicas de patronaje. En el 2017 ingresó a la Escuela Central de St. Martins de la Universidad de Artes de Londres para estudiar la maestría en Material Future. Después de 1 año y medio de estadía en el Reino Unido, regresó al Ecuador y se ha vinculado con proyectos de desarrollo artesanal de la mano de diversas organizaciones sin fines de lucro. Actualmente se encuentra colaborando con proyectos con artesanos de la Sierra y la Amazonía del Ecuador, que promueven el reconocimiento del valor cultural que tiene la artesanía como oficio tradicional y la filosofía de vida que lo rodea. También tenemos a Federico Duret, y Federico Duret es director general de Uniarte, Sociedad de Gestión, y miembro del Comité Jurídico de Latin Artis. Es premio extraordinario al mejor expediente académico del Máster en Propiedad Intelectual en la Universidad Carlos III de Madrid en su 13ª edición. Tiene experiencia en las áreas de Derecho del Entretenimiento, Derecho de la Cultura y Nuevas Tecnologías. Ha desarrollado su carrera principalmente asesorando actores, músicos, compositores, guionistas, productores y otros agentes de la industria audiovisual y musical. Actualmente también es consultor externo en entretenimiento y nuevas tecnologías en Puente y Asociados, que es un estudio jurídico. Es miembro del Consejo Directivo de la Academia de Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador, ASEC. Es socio cofundador de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos, es miembro de la Asociación Española de Derecho al Entretenimiento de NAE y también es miembro de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual y de la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual también. Bienvenidos, Jimena, bienvenido, Federico. Están en su casa. Adelante, vamos a comenzar. Gracias, Jimena. A ver, bueno, primero, buenas noches, gracias por asistir a este conversatorio y bueno, como siempre es un gusto y un honor compartir con todos los de la U Casa Grande. Bueno, como Loti ya les ha comentado, mi trabajo básicamente está relacionado con el desarrollo de productos con artesanos
y he estado involucrada siempre en el tema de la moda. Para empezar, vamos a topar este tema que me parece muy interesante y que realmente es bastante relevante en estos días, sobre qué es la inspiración, el referente o una apropiación, en términos a ver, no estamos, a ver, ahí está, muy bien, en términos de moda. Puse este ejemplo en las imágenes de fondo, son las fotografías de una colección de fotógrafo peruano Mario Testino, que se llama Alta Moda Perú, esta colección de fotografías, en las que creo que con una sensibilidad muy particular, porque el fotógrafo es de Perú, toma el tema de esta mezcla entre cuál es la moda y la inspiración de sus raíces peruanas. Entonces, como vemos en la fotografía de en medio, se puede ver con claridad todos los detalles, la riqueza del traje, del bordado, de este traje típico de la región andina de Perú. Y en las imágenes de los costados, cómo ha logrado reflejar estas raíces en esta fotografía mucho más contemporánea y de editorial de moda. Creo que la sensibilidad a él de ser peruano, que de haber crecido y de haber prácticamente desarrollado sus inicios de la fotografía en Perú, le lleva a crear estas imágenes con tanto, para mí, personalmente, para mí le veo como con tanto respeto y con tanta dedicación a cada detalle, que yo creo que logra trasladar esta inspiración a sus imágenes. Bueno, tomando el tema un poco ya dentro del diseño, yo creo que para la inspiración es muy importante hacer investigación. En el tema de diseño, yo creo que, bueno, sobre todo en Ecuador, en la academia, bueno, en el tiempo en el que yo estudié, no se prestaba mucha atención a la investigación. Sin embargo, yo creo que en Ecuador tenemos una fuente básicamente infinita de fiestas tradicionales, de elementos muy valiosos que podríamos tomar en el tema de diseño, sobre todo para desarrollar una identidad como país en el tema de moda, y que yo creo que vale la pena retomar. Esto es parte de un proyecto del que formé parte en el año 2015, una investigación sobre ciertos elementos de unas fiestas tradicionales en Saraguro, en el austro de Ecuador. Entonces, bueno, estuvimos un poco buscando qué se podía retomar y cómo podíamos trasladar estos elementos a nuevas técnicas y que se pudieran ver en otros materiales, de pronto que estuvieran no netamente conectados a la cultura saraguro, pero sí ciertos elementos trasladados. Aquí buscamos como unas maneras de pronto volver a trasladar esto, ¿cómo decirlo? Como traducirlo a otros materiales. Entonces yo creo que en el tema de la inspiración siempre hay que ser súper cuidadosos, saber de dónde vienen esos elementos que estamos estudiando, qué significan, para qué se usan, cuándo se usan, y bueno, de ahí obviamente tomar lo que a gusto personal de pronto, qué es lo que resuena con nosotros, qué nos parece importante, y ponerlo en la parte de diseño. También creo que esto es una fuente de ideas también que puede ser muy relevante en el momento de crear, porque claro, si bien como vemos aquí tenemos estos collares que son los típicos y eso tiene una representación súper fuerte para las comunidades, bien para nosotros no, pero sin embargo la parte estética creo que es importante retomar. Habíamos discutido también hace tiempo en el otro conversatorio todos estos temas que ahora están sonando en el mundo sobre la Amazonía y sobre estas culturas que todavía persisten en las comunidades indígenas que habitan en el Amazonas. Y bueno, pues hubo un caso muy particular, les voy a comentar desde mi experiencia, trabajando con las mujeres. Y claro, llegó el momento en el que teníamos que hacer unas fotografías de catálogos y el referente era la pintura roja que ellas siempre llevan en el rostro. Y un tema muy curioso fue que, claro, una de las mujeres decía que, claro, quién iba a salir en las fotografías y cómo se iba a retomar su estética para que se note que es propio de su cultura de las mujeres huaorani. Y mencionaron que para ellas es incómodo cuando una persona que es ajena, una persona que es un mestizo o un blanco, usa la pintura que usan ellas. Entonces creo que en este sentido fue muy claro por parte de ellas y claro, no quisimos obviamente
forzar a que de pronto acepten que otra persona que no sea parte de su comunidad esté dentro del catálogo. Así que tomamos, ahí usamos esta palabra, ¿no? El referente. Si esta pintura es algo muy importante para ellos, tradicional, y sobre todo dentro de su cultura, esto significa protección. El rojo protege, entonces esto protege la parte de los ojos. Así que en este caso nosotros hicimos uso de esta referencia para poder lograr una imagen en el catálogo que obviamente respetando, si no es una mujer guaraní, no lo íbamos a usar de esa manera tan gráfica, exacta, sino usamos esta referencia para que obviamente resuene a la cultura guaraní. Ahí está una de las piezas que ellas crearon en los tejidos y bueno, realmente el resultado creo que fue muy positivo con ellas y no hubo esta interferencia. Si una vez ya lo han mencionado ellas, que se sienten de pronto incómodas porque sí, están usando algo muy íntimo, algo que va en su cuerpo, una pintura que es muy importante para ellas y que sí, eso realmente no tiene nada que ver con una persona o de pronto con una modelo que va a hacer el catálogo. Y bueno, yo creo que este es un caso muy particular y muy preciso para hablar de una referencia. Cuando estoy tomando un elemento que, claro, me da esa sensación, ese aire, esa noción de que me estoy refiriendo a tal cultura, pero no lo estoy haciendo literalmente y sobre todo, creo que en este caso fue bajo pedido de las mismas mujeres de esto realmente no lo usamos o no se puede pintar cualquiera. Esto es como algo muy propio y muy íntimo. Y bueno, en temas de apropiación, creo que este fue uno de los casos más famosos en Ecuador, cuando los ojos se tornaron hacia Otavalo. Bueno, la marca Loewe, como ya no sé si algunos de ustedes conocen, es muy famosa por el valor que le da a la parte creativa, artesanal. Son muy conocidos, hay muchos talleres en España, sobre todo en el sur de España, que producen unos productos bellísimos hechos en cuero. Y bueno, Loewe, ahora que también tiene una fundación, ha ido buscando a estas personas que están haciendo artesanía o que básicamente son makers, crafters, y van alrededor del mundo buscando a estas personas que hacen y van incluyendo estas técnicas o algunos de sus productos en sus colecciones. Bueno, este caso fue denunciado por una colega mía cuencana que claro, vio esto y puso inmediatamente en estas páginas de difusión de estos casos que se llama Diet Prada, no sé, de pronto los alumnos sí lo han visto también, y fue muy interesante ver la reacción. Creo que normalmente nosotros no nos preocupamos, ha habido como mucho uso de la artesanía ecuatoriana a nivel mundial. Hay muchísimos casos, por ejemplo, como de la paja toquilla, de artículos igual de cuero, de calzado, que realmente no ha resonado con nosotros. No ha habido un reconocimiento de esa artesanía, pero sigue dando vueltas por todo el mundo. Pero este caso en particular llamó muchísimo la atención, fue bastante mediático y bueno, a la final la empresa Loewe, creo que es el diseñador, no recuerdo bien el nombre ahora, hizo un comunicado que decía que sí, que venía de los textiles ecuatorianos y que sí, ellos habían tomado la referencia. Pero en este caso yo creo que sí vale la pena reflexionar acerca de los elementos que tomamos. Yo creo que como creativos realmente debería ser ese nuestra meta, que lograr transmitir, y como siempre digo, uso la palabra traducir, todo esto que vemos, las culturas, las imágenes, la gráfica que podemos, que nos podría gustar y que podemos observar en otras culturas, poderlo traducir a través de nuestro propio lenguaje creativo. Este caso es apropiación, plagio, es una copia exacta que realmente no hubo el mínimo trabajo creativo y yo creo que eso sí deja mucho que desear de las marcas que lo hacen. Y ha habido otros casos, sobre todo en México, por el tema de sus textiles, por el tema de sus bordados, que también se ha llegado ya a influir dentro de las políticas de Estado. Justamente, no sé, Loti, si recuerda, cuando hubo una charla en el CIDAD con Carmen Malvar de España, claro. También conversamos de eso, que era súper importante también que a través de la academia, de entidades sin fines de lucro, se promueva la protección a este tipo de objetos, a este tipo de creaciones, a las técnicas, para que obviamente los artesanos que muchas veces, y bueno, antes sucedía más, ahora ya con el acceso a la tecnología tienen conocimiento de qué está pasando, pero antes, claro,
podrían haber hecho uso de sus técnicas, de sus colores, de sus textiles, y realmente sin tener ningún beneficio para las comunidades, empresas han hecho muchísimo dinero con eso, y yo creo que ahora es tiempo, y justamente conversábamos con Federico desde mi profesión. Realmente no he tenido mucho contacto con este tema de cuáles son las leyes que se están aplicando para proteger todos estos productos artesanales, pero yo creo que es tiempo, y realmente ahora ha habido casos iguales, o sea, que vienen grandes empresas, producen en Ecuador, y bueno, realmente la visibilización de los artesanos, de quién lo hace, de dónde proviene, no existe. Creo que este es otro caso famoso también, y que después llegó a una gran iniciativa. Fue esta copia exacta igual. Por ahí es como, sí, por aquí pasó el tejido, tal vez por aquí pasó el diseñador, pero realmente es una copia exacta. Entonces yo creo que ahí está un poco el trabajo como creativos. Aprender a trasladar estos elementos que son llamativos para nosotros, que de pronto nos interesa conocer, pero también poner nuestra parte, o sea, que como creativo, ¿qué estoy haciendo con esto? Si tengo esta información, no lo voy a replicar igual, ¿qué puedo hacer a través de eso? Y bueno, este caso dio pie a una iniciativa súper importante en Rumania que se llama Give Back Credit. Entonces, eso me pareció súper importante. En Ecuador, bueno, no hemos tenido ningún caso como muy específico, pero creo que sí vale la pena recalcar estas iniciativas. O sea, sí, muy bien, estas empresas no dan crédito, estas grandes marcas no les importa la parte de la creación artesanal, pues bueno, ¿qué puedo hacer yo como de pronto desde la academia, de pronto desde la empresa privada, o yo como creativo? ¿Qué puedo hacer con esto? Entonces, esta iniciativa fue muy particular, porque invitaban a pasantes a que vayan a las comunidades a trabajar. Y toco este tema porque me parece que muchas veces radica también en cuál es nuestra apreciación sobre la parte artesanal. Ha habido muchas marcas en Ecuador que han tomado los textiles y simplemente los usan para crear ropa que ya está en tendencia, y es como trasladarle esos textiles, hacemos un corpiño, esos textiles, hacemos una chaqueta, pero falta esta parte de sensibilidad que yo creo que dentro del área creativa sí se debería practicar más. Esta sensibilidad de ir a la comunidad, si realmente me interesa, me encanta ese textil, me parece extremadamente increíble cómo está trabajado, pues bueno, ¿qué pasa? Sobre todo en Ecuador, que tenemos la cercanía de movilizarnos a cualquier comunidad, incluso hasta las del Oriente, es posible llegar. Entonces eso, es como vincularse un poco más y entender. Entonces esta iniciativa me pareció súper interesante porque había muchos creativos de pronto de universidades que estaban en Europa y de Rumania mismo, que no tenían conocimiento de que esta técnica había o de que esta gente estaba trabajando, hasta que hubo el escándalo de este robo de estas prendas por parte de la empresa de creativa de Dior. Entonces me pareció súper valioso esto de intentar vincular a los alumnos y a estos nuevos creativos para que puedan realmente poner en valor este tipo de artesanía, y haciendo este vínculo con las comunidades para que sea un ganar-ganar. Y yo creo que en Ecuador eso también habíamos conversado, Loti, en algún momento, si los alumnos se interesaban en alguno de los proyectos con los artesanos, pues bueno, hacer el contacto, así sea por Zoom, intentar como, sí, probar qué se podría hacer con ellos, no sé si alguna tesis o algún proyecto durante el curso, y que realmente los artesanos también vayan validando sus conocimientos, porque muchos de ellos lo han dejado de hacer, y cuando viene alguien y les compran, es como, bueno, le vendo, pero no tienen mucha idea a veces de cuál es realmente el valor de sus productos y de su técnica, de su conocimiento. Entonces creo que como esta iniciativa sería muy interesante que en Ecuador también la academia vaya vinculando cada vez más, y que los alumnos pues vayan generando cierto interés y que puedan practicar una técnica. Si bien así no es que van a practicar a la perfección, porque posiblemente tendrían que haber nacido en esas comunidades para conocer
de esta manera la técnica, pero sí vincularse y tener esa sensibilidad de cómo se hacen las cosas, y eso también habíamos discutido un poco Loti y bueno, con los que estuvieron en el conversatorio anterior, que claro, a veces como creativos no conocemos el proceso de cómo se hacen las cosas, y por eso, claro, después vemos un textil bonito, tal vez no lo valoramos como deberíamos y simplemente lo trasladamos a una prenda porque estéticamente nos parece que está bien, pero realmente el contenido no es eso. También es un poco involucrarse en estas nuevas tendencias. Este creo que es un texto que creo que le puedo conseguir, también debe estar en línea, o si no es fácil conseguirlo igual por envío, y tiene unas reflexiones súper interesantes que yo creo que ha sucedido alrededor del mundo. Siempre los artesanos han estado detrás de grandes marcas de moda, es posible que nosotros recién nos enteremos, pero han sido ellos realmente quienes han creado estos objetos de lujo que han sido tan preciados, o sea, sobre todo por el valor monetario, que han sido tan preciados sobre todo en Europa y nunca se ha dado el reconocimiento. Son comunidades que muchas veces no han tenido acceso ni a los servicios básicos y que han sido el soporte de toda esta industria de la moda. Entonces, este es, bueno, un texto ahí que les recomiendo. Es muy interesante, tiene unas reflexiones, incluso aparece el caso de Ecuador y los sombreros de paja toquilla con las exportadoras en Inglaterra, las importadoras, perdón, en Inglaterra. Así que por ahí, si les interesa este tema y realmente comprender cómo se puede dar este apoyo a las comunidades artesanales, este es un texto bastante valioso. Y bueno, para ir cerrando un poco también ya esta parte de moda, después de haber conversado entre qué es la inspiración, el referente o apreciación, o esa apropiación, perdón, irnos hacia la parte de la co-creación. Yo creo que esta es una tendencia que es muy, ahora que es muy, está muy en auge, sobre todo en el sudeste asiático, en África, y yo creo que vale la pena también irlo colocando en Ecuador, que son estos espacios de co-creación. Este es uno de los casos que a mí me gusta un poco siempre topar en el tema de co-creación. Creo que esta es una de las empresas de artesanía más antiguas de Ecuador y más famosas. Y creo que ellos realmente han logrado un trabajo de co-creación bastante importante. Se han dado el trabajo de ir a las comunidades, de desarrollar sus propios diseños, de comprender la técnica, de cómo funciona y sacar lo mejor de esto. Creo que realmente el trabajo, el resultado final se nota del tiempo que se le ha dedicado a desarrollar estos productos. Entonces, más allá de decir, bueno, voy a hacer esto con el artesano, voy a pedirle que un artesano me teja mis suéteres, o voy a pedirle que me haga mis joyas, o le voy a pedir al sastre que cosa mis diseños, es eso, es darse el tiempo, y yo creo que esta tendencia de co-creación es realmente lo mejor que le puede pasar al diseño en los últimos años, porque creo que hemos perdido muchísimo el contacto con las técnicas, que no comprendemos mucho en la universidad. Realmente creo que es demasiado poco el tiempo en el que nos dedicamos a hacer las cosas realmente, y por qué no experimentar con artesanos, darnos el tiempo, ir, entender, de pronto no vamos a poder tejer igual de maravilloso que ellos, o de crear los productos como ellos lo hacen, pero ya teniendo esa sensibilidad, ese conocimiento sobre cómo se manejan esos materiales, yo creo que los resultados siempre pueden ser maravillosos. Entonces, les invito también a revisar en esta página de Olga Fish algunas cosas. Entiendo que también ya tiene un peso mucho más fuerte de la estética que maneja la marca, sin embargo, verlos en vivo y en directo, estas piezas son espectaculares. Entonces, eso es un trabajo creativo entre una ilustradora, entre la dirección creativa de Olga Fish y el artesano. Entonces, yo creo que este es un ejemplo clarísimo de que en Ecuador realmente el trabajo de co-creación puede dar resultados maravillosos sin necesidad de después de estar siendo demandados por alguien porque por ahí copiamos algo que no era nuestro. Este es otro caso también en México, que es igual de una diseñadora,
Y bueno, les pongo ahí algunas imágenes que yo creo que este también es un súper buen resultado de un proceso de co-creación. Como ustedes pueden ver, el elemento sigue teniendo el espíritu artesanal, las fibras, estas texturas, los colores, sin embargo, se nota ahí la estética de los diseñadores. Entonces sí, me parece que esto vale la pena recalcar y yo creo que como creativos siempre estamos llamados a involucrarnos mucho más en el proceso, no solamente del boceto, no solamente de la idea, no solamente de la tendencia o la estética que queremos que tengan las cosas, sino también involucrarnos con la técnica. Y definitivamente esa es una herramienta que va a ampliar nuestra creatividad, nuestras posibilidades de crear. Esta también es otra marca que se está dedicando a trabajar en telares con artesanos en México y que bueno, me parece también que es un excelente ejemplo de co-creación. Se puede ver claramente la estética, la mano del artesano y pues el ojo del diseñador para curar estas piezas y para que realmente tenga un valor mucho más interesante. Y bueno, más allá de lo que nosotros hagamos como creativos, yo creo que también estas iniciativas sobre la valorización de los procesos artesanales, de las comunidades artesanales, se ha venido dando este fenómeno del empoderamiento artesanal. Antes eran pocas las cooperativas o de pronto estas organizaciones de artesanos que lograban surgir en el campo comercial, pero ahora hay muchísimos casos y yo creo que eso es totalmente valioso y muy importante, sobre todo en Ecuador, ya que hay muchísimas técnicas que se están perdiendo y que bueno, ahora estas comunidades han tomado esta iniciativa de volver a crear sus productos. Este es un caso, si tienen oportunidad, búsquenlo, se llama Casa Matico, está en Otavalo. Y bueno, es súper interesante que esta mujer, que ya como ustedes le pueden ver, Matico es la que está con el sombrero blanco. Y bueno, la mujer ya estaba en una edad no tan avanzada, pero ya un poco grande. Y bueno, decidió realmente generar este espacio y crear este lugar donde sus familiares, sus vecinos, las nuevas generaciones, los niños puedan aprender sobre la técnica y sobre todo también un espacio para compartir la cultura. Que yo creo que eso es a veces un poco lo que la moda, tal vez con el afán de vender más y de producir más y crear más y consumir más, ha dejado de lado. Que siempre los textiles y el origen de la artesanía fue por un tema utilitario y que eso se ha ido perdiendo poco a poco y claro, tenemos muy poca conexión ahora con lo que vestimos, con lo que usamos y para qué lo usamos. Entonces, espacios como estos dentro de Ecuador me parecen interesantísimos y que vale la pena conocer, vale la pena aportar también a estos emprendimientos, que no solamente se trata de un textil, de una prenda y que hay marcas igual que producen sus textiles con ellas, pero el paquete viene completo. También van a conocer de la cultura, los alimentos, cómo se tiñe, cómo se maneja los telares, cómo se hace el hilado a mano. Entonces yo creo que también nosotros como creativos podemos aportar a esto, podemos empezar a comunicar esto. Bueno, este es un caso bellísimo también de una cooperativa de artesanos en Marruecos. Básicamente Marruecos ha sido la fuente de las alfombras de toda Europa por muchísimos años, hasta que sus artesanos se organizaron y decidieron crear su propia empresa. Entonces, eso también es súper interesante que ellos comuniquen dónde están, de dónde vienen las cosas, cómo se manejan los materiales, cómo se involucra cada miembro con el proceso desde la manufactura, los pedidos, los diseños. Y realmente yo creo que esto también es una iniciativa muy valiosa, es uno de los ejemplos más importantes en Europa de organización de artesanos y bueno, ha sido también un referente para las demás comunidades artesanales en África. Y algo les iba a comentar, ellos también aceptan pasantes, gente que quiera involucrarse en su técnica, enseñar, y yo creo que ellos también están en este proceso de creación que es muy importante para poder mantener estas técnicas vivas. Creo que por ahí es mi parte. No sé si algo me faltó. Okay.
Bueno, ahora escuchemos qué nos tiene que contar Federico y luego conversamos todos. ¿Qué te parece? Ya, a ver, por ahí que... Ahí estoy. Listo. Perfecto, muchas gracias. Nada, yo, bueno, como ya comentaron en mi currículum, yo soy abogado dedicado a temas de propiedad intelectual, sobre todo de derecho de autor, derechos conexos y demás. Y yo trabajo en una entidad de gestión colectiva de derechos de actores, directores y guionistas, que de pronto es una fórmula que se está valorando incluso a nivel de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ¿no? El que se le dé a las comunidades indígenas y demás comunidades pues eso, que hacen creaciones, expresiones tradicionales y de folclore, formas similares a las de las entidades de gestión colectiva para que, digamos, se puedan dirigir a ellas y dar estas autorizaciones. Yo nada, sin más dilación, voy a intentar no aburrirles mucho porque a mí me toca la parte que es un poco más aburrida y que es la del derecho. Yo les voy a hablar primero, algo que sí creo que es de interés para ustedes también, que es, pues bueno, cuáles son los derechos de propiedad intelectual que se pueden tener los más importantes dentro del sector textil. Voy a hacer un barrido muy rápido, ¿no?, sobre cuál es el objeto de protección para ver un poco cuál puede ser la protección de los diseños textiles y demás. Y luego de ahí vamos a hablar un poco de cómo está regulado en Ecuador el tema de los conocimientos tradicionales y todo lo que falta, porque el principal problema es que digamos que la legislación tiene una especie de saludo a la bandera, como que reconoce muchos principios generales y dice que sí, que definitivamente las comunidades tienen derechos sobre sus expresiones tradicionales y conocimientos ancestrales, pero luego tampoco te da muchas soluciones prácticas sobre qué pasa si hay un tema de apropiación cultural, si hay un plagio o si de repente, pues eso, llega Carolina Herrera y copia un estampado. ¿Qué se puede hacer desde un punto de vista legal más allá del lobby en redes sociales? Todavía no demasiado, pero la buena noticia es que a nivel de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual se está trabajando muy seriamente en esto. O sea, si quiere hacer un nuevo tratado internacional que refuerce la protección de las expresiones y conocimientos tradicionales, sobre todo para proteger la diversidad cultural, ¿no? Porque cuando hay apropiación cultural, lamentablemente todo se estandariza y el principal riesgo es ese, que desaparezcan estas formas de expresión que son tan necesarias. Entonces, nada, notas básicas de la propiedad intelectual en el sector textil. Bueno, supongo que habrán oído hablar de esto, pero básicamente dentro de la propiedad intelectual, que es la rama del derecho que protege las creaciones del ingenio, hay diferentes áreas, ¿no? Tenemos el derecho de autor, que es para las obras y prestaciones artísticas, tenemos las patentes para las invenciones, las marcas, ¿no?, signos distintivos que identifican productos, los diseños industriales y obtenciones vegetales. Ya les voy adelantando que dentro de la industria textil las principales vendrían a ser diseños industriales, un poco las marcas también, y el derecho de autor se lleva muchos años intentando, pero estos diseños textiles difícilmente alcanzan la categoría de obras. Ya les voy a explicar por qué. ¿Qué es una obra? Bueno, yo me imagino que ya sabrán que hay obras audiovisuales, musicales, obras plásticas, literarias, escénicas, fotográficas y demás. Y básicamente son las creaciones artísticas humanas, esto es muy importante, ¿no? Las creaciones hechas por sistemas de inteligencia artificial que están en la industria textil, pues bueno, pensemos por ejemplo en impresoras 3D y demás, no se alcanza esa categoría de obra, tienen que estar materializadas. Esto significa que yo no puedo decir, bueno, pues voy a diseñar o voy a escribir un libro que va a tratar sobre esto, esto y lo otro, ya tengo protección. No, tengo que escribir por lo menos un boceto, no una Biblia o sinopsis del argumento, tengo que materializar eso para que haya protección. Y cuentan con un plazo de protección muy amplio. ¿Esto por qué es interesante a efectos de los diseños textiles y por qué a nivel mundial los principales diseñadores, marcas y demás buscan que sus diseños se protejan como obras? Porque no hace falta registrarlas. El registro es optativo, pero tú no eres titular de derechos de autor desde el momento en que tú registras tu obra ante la oficina correspondiente, ¿no? En el caso de Ecuador, el SENADI. Si yo compongo una canción, yo grabo esa canción o yo materializo esa canción, yo ya soy el titular de derechos. Se recomienda registrarlo a efectos de protección, pero por el mero hecho de la creación tú ya eres titular de derechos de autor. Entonces, la pregunta, ¿pueden los diseños textiles ser considerados como obras? Lamentablemente es que la respuesta de momento es no en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Básicamente esta sentencia es muy importante, es del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero se han replicado numerosas sentencias similares y en el mismo sentido en diferentes países, porque lo que se viene a decir, y de esto hablaba Jimena, por ejemplo, ¿no?, sobre el tema de la utilidad de la ropa como tal, lo que se viene a decir es que, claro, dentro del diseño textil
ese elemento creativo, que por supuesto que existe, yo no lo niego, siempre va a estar limitado por la utilidad de la ropa, ¿no? Es decir, si tú estás haciendo una camiseta o estás diseñando una camisa o estás diseñando un pantalón, al final vas a ver, digamos que vas a estar limitado mucho más que si tú te estás enfrentando a un lienzo vacío para hacer una obra plástica, ¿no? Una pintura y demás. Entonces, en el caso de la ropa, de momento no se considera que hay protección por el derecho de autor porque no se deja espacio a ese ejercicio, no a esa libertad creativa como tal. Y de hecho, claro, esta sentencia hablaba, pues bueno, que hay una invitación porque se han colocado igual tanto cremalleras como parches, ¿no? Como signo un poco de identidad de Jester Raw. Claro, cosa bien distinta sería, por ejemplo, en el caso de los maravillosos tapices, ¿no? Que nos mostraba Jimena. Ahí sí es mucho más sencillo el que se alcance la protección por el derecho de autor asimilándola a una suerte de obra plástica, ¿no? Como si fuese un cuadro. Pero en principio, para diseños textiles no hay protección por el derecho de autor, no son considerados como obras, salvo, ojo, porque esto sí lo dice la sentencia, la alta costura. ¿Por qué? Evidentemente, porque dentro de la alta costura y para los desfiles y demás, no hay un elemento de utilidad que supere a lo creativo. Obviamente es ropa que la gente no se va a poner, obviamente son casi obras plásticas con piernas, ¿no? Que van paseando, con lo cual ahí sí es más sencillo el que haya registro como obras y de hecho hay algunos diseños de este estilo que se alcanzan la protección por el derecho de autor, pero por lo general los diseños textiles no van a ser considerados como obras. Y claro, esto es una pena porque realmente la protección por el derecho de autor es muy fuerte. Hay algunos casos concretos, y esto es interesante en lo que comentaba Jimena con respecto a los estampados y demás, y es que también hay jurisprudencia sobre los estampados en la ropa como tal, cuando son separables de la prenda, ¿no? Se pueden explotar por separado. Esto obviamente viene de algo completamente ajeno a los conocimientos tradicionales. Es un caso por una denuncia por la copia de el vestuario de las cheerleaders, ¿no? De las porristas en Estados Unidos, por una serie de diseños que tenían unas franjas de volantes, ¿no? dentro de la prenda. Y aquí el tribunal sí que dice que eso puede tener protección por el derecho de autor, siempre y cuando se pueda explotar por separado, no sea un elemento separable de la prenda y que no responda a fines de utilidad. Entonces, claro, ¿por qué no se pueden proteger como los diseños textiles como obras? Básicamente, se evita un gran monopolio sobre objetos que son muy útiles. Y cuando me refiero a un gran monopolio, me refiero a las características del derecho de autor. No voy a entrar a explicaros todo esto, obviamente, pero desde el momento en que alguien crea una obra, tiene muchísimos derechos. Tienes, por un lado, derechos morales, derechos importantísimos que comentaba también Jimena, porque esto es precisamente lo que da el reconocimiento de la autoría, es decir, quién es el autor de una obra, ¿no? Si yo, por más que esté en el dominio público, cojo un ejemplar del Quijote y quito de la portada a Miguel de Cervantes, estaría vulnerando su derecho moral de paternidad, ¿no? Y la Fundación Cervantes podría denunciarme. Entonces, el acceder a este tipo de derechos es importante porque hay esos derechos morales y luego, por supuesto, otros derechos no menos importantes que son los patrimoniales, que es el dinerito, ¿no? Esto también es importante, el permitir a los titulares de estas obras obtener rendimientos económicos, ¿no? Luego hablaremos de alguna solución tipo que puede ser precisamente la negociación con la comunidad indígena y el que se les den unas regalías, que de hecho es lo que estas grandes marcas deberían hacer. Deberían negociar con la comunidad indígena y un porcentaje de la venta debería ir a esa comunidad, ¿no? Esa es un poco la solución que se busca a futuro. Pero lamentablemente se podrá hacer por negociación privada, pero no, de momento no hay un régimen legal fuerte que pueda permitir eso, ¿no? Porque, insisto, estos diseños textiles no tienen ese alcance como obra. Otro elemento de la propiedad intelectual importantísimo en la moda, ¿no? La marca. Vemos, por ejemplo, los típicos carteras y bolsos preciosos, aunque carísimos, de Carolina Herrera, en los que básicamente la marca no puede formar más parte del diseño. O sea, ves el CH, 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 CH por todos lados, ¿no? Marcas básicamente son signos que sirven para distinguir a los productos o servicios en el mercado. Claro, esto veamos qué tipo de aplicación puede tener dentro de las comunidades indígenas, pero claro, realmente no se están distinguiendo productos en un mercado, ¿no? El elemento creativo de la comunidad indígena es diferente de eso. Entonces, esa protección como marca puede resultar compleja. En el caso de la ropa, sí sirve sobre todo un poco para combatir la piratería, evidentemente, ¿no? Esta protección como marca. Y luego, sobre todo, dentro de este PowerPoint, disculpadme, pero bueno, lo he llenado de cosas para que vean un poco cómo está regulado esto en Ecuador. Ahí vemos, pues eso, las palabras, imágenes, figuras, símbolos, un poco qué puede conseguir protección como marca, ¿no? Y en ese sentido, claro, hay determinados diseños, formas, incluso colores que tienen protección como marca. Esto es un caso muy famoso
el caso Louboutin, que es sobre el zapato, ¿no? La suela del zapato con un color rojo muy intenso y demás. Y claro, esto realmente ha sido todo un triunfo, ¿no? Para esta marca, porque han logrado que se reconozca como marca simplemente el color rojo, porque ojo, no está asociado solo con la forma, ¿no? Porque lo que digamos que defendía la parte contraria para que no se pueda defender eso como marca es el decir, es que tú no puedes defender una forma que al final en un zapato de tacón también tiene un componente de utilidad, ¿no? Y el tribunal lo que viene a decir es, ojo, no estamos hablando de la forma, sino estamos hablando del color dentro de todo el elemento del zapato y lo distintivo que es con respecto a ese tipo de marca y ese diseño. Entonces, hasta los colores se pueden proteger como marca, con lo cual en un momento dado de cara a esas comunidades indígenas, aunque insisto, sirva para distinguir esos productos y un ámbito más empresarial, ¿no? De distinción en el mercado, eso combinado con las denominaciones de origen, distinciones geográficas y demás, también puede ser un elemento de protección. Y lo que normalmente se suele utilizar, si bien no es del todo aplicable, también dentro de la propiedad intelectual, son los diseños industriales, que esto no solo sirve para la ropa, sino que también se suele utilizar mucho en joyas, orfebrería y demás. Si bien esto sí tiene una fuerte barrera de entrada para la protección, ¿no? De parte de las comunidades indígenas. Básicamente el diseño industrial lo que protege es en objetos que tienen un componente de utilidad, como puede ser la ropa, el elemento estético, ¿no? Siempre y cuando lo que se suele decir es eso, sea novedoso, original y singular, ¿no? Para que sea distintivo. Y esto básicamente se utiliza un concepto jurídico indeterminado que es un poco raro, pero está consagrado a nivel mundial, que es la impresión general que presenta en la apariencia informa, es decir, un usuario normalmente informado, cualquier usuario, ¿qué impresión tiene sobre ese producto, ¿no? Si tú, por ejemplo, ves un vehículo rojo con una determinada forma, te viene a la mente Ferrari, por ejemplo, ¿no? Y esto ya les adelanto que es, por ejemplo, es una de los productos que más suele acceder a este tipo de protección, ¿no? Por lo general, el diseño de los vehículos de lujo, sobre todo, siempre buscan esta protección por diseño industrial. Pero claro, ¿cuál es el problema? Uno, es caro para acceder a la protección por diseño industrial, porque aquí sí, en todo lo que es propiedad industrial, marcas, patentes, diseños industriales, a diferencia del derecho de autor, tiene que haber un registro. El primero que registra eso es el que gana. La tasa de registro es muy alta, $526 por cada producto. Y claro, el plazo de protección no es muy amplio. El derecho de autor, por ejemplo, las obras y creaciones artísticas se protegen 70 años después de la muerte del titular, ¿no? Después de la muerte del autor, y sin embargo aquí hablamos de un plazo solo de 10 años desde el momento en que tú pagas esa tasa y haces el registro, con lo cual, de cara a la industria de la moda no es demasiado práctico, tiene mucha mayor aplicación dentro del sector automotriz y claro, uno de los temas también es competencia desleal, ¿no? Al margen de la propiedad intelectual, la competencia desleal, que básicamente consiste en generar confusión y el aprovechamiento de la reputación ajena, ¿no? Si tú, por ejemplo, coges un bolso falsificado, imitas el logo, imitas la forma y demás, en un consumidor puedes generar la sensación de que realmente ese bolso es el original. Y claro, esta es la guerra principal, no solo a través de propiedad intelectual, sino competencia desleal, con el principal falsificador a nivel mundial, ¿no? Que es China. Todas las marcas están utilizando este tipo de acciones para tratar en la medida de lo posible de evitar pues eso, que productos falsificados se introduzcan dentro de los mercados compitiendo, ¿no? Con los productos legales, con todos los costos que ello implica. Voy a ser muy breve en mi exposición. A mí eso, Loti me dijo que eran en torno a 10, 15 minutos y ya voy a entrar un poco en los desafíos de cómo podemos aplicar todo esto a las comunidades indígenas y sobre todo cómo está regulado en Ecuador, porque el Código Ingenios, que como saben es el cuerpo normativo que aquí regula propiedad intelectual y otras tantas cosas, tiene un título entero dedicado a los conocimientos ancestrales. Hay normativa dispersa además dentro del propio código en relación con marcas, obras, ¿no? Y cuáles son las particularidades de estas creaciones intelectuales que son desarrolladas dentro de la comunidad indígena y que se transmiten generación tras generación como parte de su folclore. Pero lamentablemente es una cosa muy genérica y con pocos efectos prácticos y todavía tiene que evolucionar. La buena noticia para Jimena y todos los que trabajan con comunidades indígenas es que se está trabajando a nivel de la OMPI en un nuevo tratado internacional y que de hecho en el corto plazo se supone que va a haber una reformulación, ¿no? Del Código Ingenios. Entonces ahí sería muy interesante el ver propuestas concretas para que la protección de las comunidades indígenas pueda ser un poquito más eficaz.
Como les digo, a lo largo de todo el código hay numerosos artículos que hablan de las creaciones basadas en, pues eso, en expresiones culturales, adaptaciones de tradiciones y prácticas ancestrales, obras de autores indeterminados para el caso de las comunidades, pueblos y nacionalidades, etc. Y básicamente, pues sí, te dice, sí, tienen derechos, los derechos pertenecerán a la comunidad, pueden hacer alguna de las acciones sujetas a este código, etc. Pero claro, hay muchas cosas que no aclara. ¿Cómo funciona el régimen de coautorías, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien hace una película, pues sí, director, guionista, el compositor de la banda sonora, más los actores, todo el mundo que participa, hay unos regímenes de propiedad intelectual claros. Pero claro, en el caso de la comunidad indígena, realmente cómo funciona la propiedad intelectual, porque obviamente son obras en colaboración, hay una suerte de autoría colectiva, pero ¿cómo aplica? ¿Cómo se ejercen esos derechos? ¿Qué tipo de acciones se pueden ejercer? Es decir, ¿qué pasa cuando eso se copia el estampado propio de una comunidad de la Amazonía? ¿Qué tipo de acciones legales se pueden hacer? ¿Quién es el representante de la comunidad? ¿Cómo se ejerce esto? Y luego, sobre todo, que lo comentaba Jimena y me parece interesantísimo, que son muy importantes. ¿Qué pasa con los derechos morales? O sea, ¿qué sucede con esas titularidades individuales? Porque el problema del derecho de autor es que el derecho moral es de una persona o de varias, es decir, hay autores en concreto. O sea, pues eso, poníamos el ejemplo, el Quijote es de Cervantes, tal película es de este director, de este guionista, pero claro, ¿cómo aplicamos los derechos morales al ámbito de la comunidad indígena diciendo esto es de autoría de la comunidad? Pero claro, a efectos de la legislación todavía no está previsto eso. Entonces, hay esos desafíos. Hablábamos de los diseños industriales, ¿no? Para el tema de la protección de la ropa, pues sí, el código te lo contempla, diseños industriales que contengan signos, símbolos, figuras, personajes, entre otros, ¿no? Ese caso, por ejemplo, del OEB se podría aplicar, por ejemplo, ¿no? Como copia de una suerte de diseño industrial. O conocimiento de las comunidades o afroamericanas o locales, ¿no? Eso no es registrable y esa copia, por tanto, sería una infracción, ¿no? Igual sucede con las marcas y en este título en el que, bueno, pues básicamente te viene a hablar de lo mismo. Tienen derechos colectivos, hay medidas de observancia aplicables, pero claro, ni el código ni el reglamento te clarifica esto. O sea, realmente sí que se necesita una legislación que contemple acciones concretas con la particularidad de cómo se producen los actos creativos en la comunidad indígena, porque lamentablemente lo que sucede a nivel de propiedad intelectual es que hasta ahora las legislaciones que contienen estas cosas, como en Panamá, en México se estaba planteando, Ecuador es una de las más avanzadas, lo que vienen a hacer es copiar lo que aplica con respecto a las marcas para las empresas, ¿no? O los derechos de autor para los escritores, para los compositores y demás, o las obtenciones vegetales para los que, pues eso, las plantas de fabricación y que trabajan con semillas y demás. Todo esto dicen, vamos a aplicarlo a la comunidad indígena, pero es muy diferente. Es muy diferente cómo se transmite ese conocimiento de generación en generación. Tienen muchísimas particularidades con respecto a cómo se diseña todo. Jimena nos hablaba de algo que es fundamental y que forma parte consustancial, ¿no? De este tipo de creaciones, que es todo es colaborativo y todo va variando de generación en generación en generación. Y claro, ¿cómo aplicamos los principios de la propiedad intelectual respecto a la novedad, la originalidad y demás a esas creaciones? Porque claro, no digo que no sean originales, por supuesto que son originales, pero claro, ¿desde cuándo? ¿Y cuál es el plazo de protección? Porque si el derecho de autor dice que las obras entran en dominio público pasados 70 años tras la muerte de uno de los autores, aquí que tendríamos una sucesión de infinitas obras derivadas que van ampliando el plazo de protección. Yo me inclino por ello, creo que es una de las soluciones, pero obviamente lleva a muchas inquietudes, porque por lo general todos estos regímenes son muy abstractos, muy poco prácticos. Está el desafío con respecto a duración y dominio público, cómo aplicamos los plazos de protección a las creaciones dentro de la comunidad indígena y luego sobre todo los temas de registros dentro de la propiedad intelectual. Es muy complejo el exigir a la comunidad indígena que vayan hasta el SENADI, que paguen la tasa, que hagan el proceso de registro y demás, porque me parece un trámite excesivamente burocrático para un tipo muy particular de creaciones que deberían tener un régimen separado. Ojo, el SENADI cuenta con una unidad de conocimientos tradicionales, obtenciones vegetales. De hecho, le puedo llamar la Pauli porque es muy amiga mía y están haciendo un muy buen trabajo. Pero yo creo que todavía hay numerosos desafíos en cuanto a esto. Porque claro, ¿cómo aplicamos todos estos derechos frente a la apropiación cultural, ¿no? Jimena nos ha mostrado un montón de casos, están los casos súper famosos, ¿no? Pues eso, que han generado cierta indignación, pues los de Zara.
el caso también de Carolina Herrera, ¿no? Con este artículo de Vogue que, vamos, yo recuerdo verlo en su momento en Twitter y la oleada de mensajes fue salvaje, ¿no? Porque además, claro, el titular es un poco pernicioso, ¿no? Carolina Herrera se inspira en México y da con una de sus colecciones más bonitas. Bueno, se inspira en México o ha plagiado esto de una comunidad y no están percibiendo ningún tipo de royalty, más bien es lo segundo, ¿no? Entonces, son temas muy complicados, ¿no? Y claro, ¿cómo protegemos esto? Bueno, apropiación cultural, Jimena ya da una muy buena definición. Yo también utilizo esta, normalmente, ¿qué es eso? Básicamente la explotación sin autorización de parte de un tercero, y esto es muy importante, perteneciente a una cultura mayoritaria, porque ahí es donde se produce la afectación, ¿no? Porque eso es lo que atenta contra la diversidad cultural. Cuando Zara coge y plagia un diseño de una comunidad pequeñita de la Amazonía, Zara está condenando a que no exista diversidad cultural. Básicamente está convirtiendo en genérico algo que es un tipo de creación artística muy concreta, ¿no? Dentro de una comunidad y que tiene una serie de particularidades y que además, como nos decía Jimena, también tiene utilidades, ¿no? Como rasgos distintivos de esa comunidad. Entonces, eso es la apropiación cultural. Lo digo porque muchas veces se confunde con lo que se viene a decir de no, pues sí, cuando llega Disney y hace Encanto, cuando llega Disney y hace Coco, cuando tal, esto es apropiación cultural. O si alguien, yo qué sé, llega J Balvin y coge un ritmo tribal de tal, es apropiación cultural. O sea, hay que ver caso a caso, evidentemente siempre hay confusiones y sobre todo, también lo comentaba Jimena, ¿no? Esa diferencia entre lo que es la inspiración con respecto a la apropiación, porque claro, normalmente la defensa de parte de todas estas marcas, de parte de, incluso en el tema tanto musical como audiovisual, ¿no? Cuando se recoge, por ejemplo, un ritmo tribal y se pone en una canción de reggaetón y se descubre que ese ritmo viene de una comunidad muy concreta del Brasil y demás, lo que siempre se dice es, no, bueno, a ver, vamos a ver, no podemos monopolizar todo, ¿no? La inspiración está permitida. Claro, la inspiración sí, pero si por ejemplo en Encanto, si de pronto uno de esos vestidos que se están viendo hay algún estampado que es propio de una comunidad, eso ya no es inspiración, eso es apropiación. Entonces, siempre hay un área gris, ¿no? Que es muy complicado y que hay que resolver caso por caso. Y básicamente yo creo que para mí la principal solución es primero una regulación más exhaustiva, pero sobre todo es una regulación más técnica desde su concepción. Con lo que quiero decir con esto es que normalmente los legisladores no han investigado cómo se hacen estos procesos dentro de la comunidad indígena. Es decir, normalmente no hablan con gente como Jimena y dicen, vamos a ver, vamos a hacer un apartado de la ley de propiedad intelectual que trate sobre los conocimientos ancestrales. Cuéntame por qué no puedo aplicar los regímenes generales respecto del derecho de autor, ¿no? Y por qué no puedo aplicar los temas de registros, de tasas, plazos de protección y demás. Y una primera respuesta sería, bueno, primero porque los plazos de protección no aplican porque, insisto, son conocimientos tradicionales que se transmiten de generación tras generación, ¿no? Entonces, esa es una de las soluciones. O sea, se tiene que hacer una regulación técnica desde su concepción. Y otra que se plantea desde la OMPI, y esto es un caso que conozco porque yo me dedico a esto dentro del audiovisual a través de una entidad de gestión colectiva, se está planteando eso, el que se les concedan derechos como si fuesen entidades de gestión colectiva, entre comillas. Obviamente hay cosas que no se pueden aplicar, pero sí dotar de derechos colectivos a la comunidad, de manera que, si por ejemplo alguien llega y hace este tipo de copias de estampados y demás, ellos sean los encargados de negociar directamente el pago de una regalía, porque esto debería funcionar así. Me parece estupendo que te haya gustado mucho nuestro estampado, que te haya gustado tal canción o que te esté gustando este tipo de creaciones propio de nuestro folclore. Mira, te voy a autorizar, pero tengo que recibir un porcentaje de todas las ventas para desarrollo de la comunidad. Hay fórmulas que podrían funcionar creando este tipo de organismos y luego, sobre todo, que esto se está planteando a nivel de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, es que haya un órgano especializado en mediación y arbitraje. Es decir, que cuando llegue el OEB y haga lo que hizo con el plagio pues, de los diseños otavaleños y demás, además de ponerlo en redes sociales, los sotavalos pueden acudir a la OMPI y decir, oye, esta gente me ha plagiado este diseño, entonces venga, vamos a hacer una mediación, ¿no? Que es un método de resolución alternativa de conflictos previo a la vía judicial para que al OEB se les caiga la cara de vergüenza y la OMPI les diga, oye, les habéis plagiado, ¿no? Deberíais darle un pequeño porcentaje de los rendimientos económicos. Estas cosas se están planteando, todavía queda mucho para que haya una aplicación práctica completa y para mí lo más importante, ¿no? Y lo comentaba
también Jimena, ¿no? Este tema de la concienciación y demás. Es lo más importante, negociación. Es decir, concienciar a las marcas, concienciar a las grandes empresas, concienciar a todo el mundo que si te ha gustado un diseño, te ha gustado un ritmo tribal, te ha gustado esto de determinada comunidad, habla con la comunidad y negocia. Es decir, habla con la comunidad y negocia y dice, oye, ¿por cuánto dinero me vas a licenciar la explotación de este contenido? Y de pronto se puede llegar a una solución favorable en la que tú puedes explotar ese contenido y esa comunidad percibe una serie de regalías, ¿no? Y royalties por la explotación de ese trabajo, que así es como funciona la propiedad intelectual de todo lo demás. Eso serían un poco algunas ideas muy generales. Obviamente esto da para clases y clases y clases completas. Así que nada, yo con esto termino y pues nada, quedamos atentos si hay preguntas y demás. Muchas gracias, sí, por supuesto que tenemos preguntas por acá. Ajá. A ver, ¿qué pasa cuando los diseños no pertenecen a una zona o a un grupo específico, sino a un grupo amplio? Por ejemplo, diseños andinos. ¿A quién se le pide permiso? Jimena. Loti, esa era una de las preguntas que noté yo también. ¿Cómo se puede hacer? Porque claro, me imaginaba y decía, bueno, la comunidad de Otavalo dice, este tapiz es de muchísimos años y que los estamos reproduciendo, como decía Federico, de generación en generación. Entonces, ¿a cómo le pagamos hasta el último otavaleño en el mundo? Porque también tiene derecho a percibir eso como parte de su cultura. Y ahora, si mal no recuerdo, creo que en ese caso en particular, Loewe después anunció que se había negociado con los creadores de esos tapices. Pero claro, los creadores fueron tal vez los que les hicieron los tapices para los bolsos, pero ¿qué pasa con el resto de la comunidad? En realidad también yo tenía esa pregunta. No sé si Federico sabe la respuesta. Sí, no, una de las cosas que comentaba, había un PowerPoint que ponía eso, ejercicio colectivo o titularidades individuales. Claro, ese es uno de los problemas, porque cuando es una comunidad en específico, pues hombre, está el jefe de la comunidad y de pronto se entregan derechos pues para toda la comunidad en general. Pero claro, cuando ya hablamos de diseños andinos en general, sí que hay una delgada línea con expresiones del folclore y demás. Claro, es como si una dice, bueno, y si hago una canción de blues, ¿a quién le pido permiso? ¿Quién hizo el blues? Claro, obviamente no es lo mismo, pero es el otro extremo, ¿no? Es decir, si toco blues, tengo que pedir permiso a las comunidades afroamericanas que en los campos de algodón empezaron a cantar sobre sus miserias usando la escala pentatónica, porque es como se afinaban los instrumentos en África. Es muy complicado. Hay un área gris muy complicada que de hecho todavía no está resuelta, porque lo importante es que no esté en dominio público, que yo creo que por lo general habrá muchos diseños andinos que ya formen parte de ese dominio público, y sobre todo el que no estén ya, digamos, haya un uso tan generalizado en el que sea imposible monopolizarlo, ¿no? Aplicar propiedad intelectual. Pero es una muy buena pregunta porque realmente es uno de los principales problemas, ¿no? ¿Dónde están las fronteras? O sea, ¿cómo lo protejo cuando ya está tan extendido por numerosas comunidades? Que esa es otra. ¿Qué pasa con diseños que muchas veces ocurre? Dos comunidades que están muy relacionadas entre ellas y de hecho de eso habla la OMPI, ¿no? Que se les da una suerte de coautoría, una coparticipación, cuáles son los porcentajes. Entonces yo por eso al final de mi diapositiva ponía negociación, o sea, eso es muy importante. O sea, todo esto se resuelve normalmente por la vía privada y lo que comenta Jimena, ¿no? A veces, claro, hacer ruido en redes sociales ayuda porque evidentemente ahí es cuando la marca reúnen a su equipo de marketing y comunicación y dice, oye, la hemos liado, entonces tenemos que hacer una buena opción para limpiar pues esto que ha sucedido, ¿no? Que hemos plagiado una comunidad y no les hemos reconocido. Entonces, la negociación siempre va a ser la vía principal. Y en el caso de la co-creación, hay que hacer contratos específicos. ¿Eso, Federico o yo? Cualquiera de los dos, el que quiera contestar. Dale tú, Jimena, yo no te he escuchado muy bien, Loti. A ver, decía que en el caso de la co-creación, sí hay que hacer contratos específicos para la co-creación. Sí, en el tema de producción con artesanos,
Yo creo que eso es una de las peleas típicas y que después no siempre resultan bien parados los artesanos. Sí, yo creo que un poco la informalidad que ha rodeado el tema de trabajar con artesanos ha llevado a tener estas dificultades de después qué pasa. El diseñador, nosotros acordamos en hacer esto con el diseñador o con tal persona y bueno, después me pagó tanto y después yo que me doy cuenta, mis obras están por aquí, por allá, el diseñador ni siquiera me nombra, dice que ha hecho él, o sea, y hay un montón de casos ahí y que siguen sucediendo. Entonces, yo creo que por ese lado sí es necesario hacer un contrato hasta que parte cada uno más bien que cada cada que cuánto se va a repetir esta producción de objetos, cómo se va a hacer el tema del pago, cómo se van a ganar tal vez en partes iguales, quién va a poner esto, el otro. Entonces yo creo que sí. Para serles sincera, no tenemos como ningún formato o nada en particular. Creo que se han llegado a buenos acuerdos y sobre todo tener un documento escrito. Como le decía anteriormente, es como por ahí, en la nebulosa, el tema de hacer estos contratos con los artesanos, porque también ha habido del otro lado. El artesano dice, bueno, ya se acabó el proceso, el trabajo, yo voy a ponerme a reproducir esto y claro, en lugar de comprar en la tienda que tal vez de una galería, van donde el artesano, le dicen, bueno, yo le puedo pagar hasta tanto y el artesano dice, bueno, entonces le vendo los diseños. Y ha sucedido. Entonces, yo creo que sí, como decía Federico, creo que lo más importante es la negociación y también tener claro ya que es necesario tener estas formalidades de trabajo. De co-creación no quiere decir, bueno, hoy me voy a sentar a tejer y hacer esto con el artesano. No, o sea, realmente tomarse las cosas de una manera mucho más, no sé si profesional, pero mucho más seria, con esta conciencia de decir, bueno, yo estoy aportando con esto, tú estás aportando con esto y que se llegue a un acuerdo. O sea, para mí eso es lo principal, porque sí, esos casos existen de lado y lado. O el artesano que hizo uso de obras que estaban en co-creación o lo mismo de parte de los diseñadores. No sé si Federico, tú conoces alguna estrategia o de pronto algo que se podría aplicar ya a nivel legal. Sí, bueno, o sea, a la pregunta de si es importante hacer contratos, claro, preguntarle a un abogado es como preguntarle a un astronauta si es importante observar el espacio, ¿no? Para el desarrollo de la humanidad. O sea, el contrato es la base de todo y de hecho yo, incluso en una industria que se supone que está un poquito más formalizada en estos temas, como es la industria audiovisual, también me he encontrado con cosas, con auténticos problemas por no haber contratos. Entonces, realmente hay la solución, eso lo podemos hablar luego, Jimena, porque yo les puedo compartir algunos contratos tipo y demás para que se empiecen a mover. O sea, siempre hay que firmar, siempre hay que dejar todo por escrito, sobre todo para que las cosas estén claras, porque muchas veces en estos temas de co-creación y demás, no es que haya una mala fe, sino que la gente lo hace porque tampoco sabe. O sea, piensan que, bueno, yo hice el diseñito de esto, puedo coger todo, los aportes de todo lo demás y utilizarlo en mis próximos diseñitos y de pronto no lo comparto con la comunidad o no hablo con ellos y ahora lo voy a meter en mi tesis de la universidad y luego me voy a abrir una tienda en Quito y voy a vender estos diseñitos que hice de cuando hice unas pasantías ahí. Hay gente que piensa que no hay propiedad intelectual sobre ello, ¿no? Con lo cual yo creo que desde el momento en que la gente se enfrenta a un contrato y dicen, ah, mira, sí, no puedo hacer esto, ni esto, ni esto, si hago esto tengo que nombrarle, si lo exploto de esta manera le tengo que dar un 30% de los rendimientos que obtenga, la autorización va a ser por 3 años, si luego lo quiero seguir explotando tengo que volver a negociar con él. O sea, al final me parece que el contrato sirve no solo para amedrentar e impedir cosas, sino más bien es una forma de dejar claras las reglas del juego, ¿no? Entonces, para mí, la principal estrategia es eso, o sea, sentarse y hablar. Y ojo, muchas veces para hacer un contrato no hace falta una asesoría legal súper especializada en el sentido de, no, ¿y cómo se hace un contrato? ¿Y cómo pongo las partes y tal? O sea, yo he visto contratos editoriales en una servilleta, que básicamente es, voy a compartir el 50% de mis derechos de autor contigo, firma, firma, ya está, o ponle sangre, yo qué sé, ya está. Eso es un contrato, o sea, es un documento en el que las partes dicen cómo vamos a explotar este contenido o cómo vamos a llegar a este acuerdo de voluntades. Entonces, para mí es una de las únicas herramientas para formalizar estas cosas. Ok.
¿Hay algún porcentaje que pueda usarse y no ser considerado copia? Por ejemplo, en la música, hay tiempos y cantidad de notas que las usas y solo si te pasas de cierto porcentaje, ya ahí sí lo estamos haciendo una copia. Esta es la eterna pregunta y la gran leyenda, además, porque la gente suele decir, no, es que solo he usado 3 segundos, entonces no pasa nada. Esto es como cuando se te cae algo al suelo y la regla de los 3 segundos. Si lo coges antes de 3 segundos, yo aplico más tiempo porque soy un gordo, pero si lo coges, te lo comes y dices, no pasa nada porque ha estado 3 segundos. A ver, propiedad intelectual hay sobre todas las sinfonías de Beethoven y hasta sobre 1 o 2 segundos, si eso es reconocible. Hay jurisprudencia sobre eso, o sea, de coger para un sampling 2 segundos de una canción de Kraftwerk, un ruido que suena, se considera que hay una infracción. O sea, otra cosa bien distinta, y esto es muy interesante a efectos del trabajo desde el diseño textil, claro, es cuando es un collage, cuando puede estar sujeto a límites y demás. Entonces, no, digamos que no hay una regla clara, pero por lo general toca preguntar. O sea, esto de no, si es poquito tiempo, no es plagio y tal, no. O sea, insisto, hay demandas por 1 segundo, 2 segundos de utilizar un mini fragmento. Okay. No sé si tengamos alguna otra pregunta del público. ¿Alguien quisiera comentar algo? Bueno, si no hay... Están dormidos todos, están en coma. No creo, estuvo muy interesante la charla, nadie. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que vamos a ir cerrando la sesión. Ya, algo para cerrar, Mena, Federico. Bueno, por mi parte creo que sí. Por mi parte creo que lo más importante es siempre cuestionar el origen de las cosas, de lo que usamos, de lo que consumimos, esa curiosidad por conocer también de dónde vienen, de cómo se hacen, cuál es la historia que está detrás de eso, quiénes realmente se han dedicado y yo creo que eso tiene un valor incluso como de inspiración, como para creativos, ¿no? Como mantenernos en eso. Hay historias increíbles, incluso tejidos súper simples, el uso de ciertos materiales que viene de unas leyendas increíbles que solamente entre ellos se cuentan, ni siquiera hay libros de eso, el uso del color, que yo creo que ya en este tiempo se ha perdido mucho eso, como el ritual de vestirse, el ritual de crear, el ritual incluso de los alimentos, de la vida misma. Entonces yo creo que por ahí si a alguien le interesa hacer este trabajo con comunidades artesanales, se lance. Realmente creo que en Ecuador la riqueza de conocimientos de diferentes comunidades indígenas, de culturas, de festividades, nos da. Y yo creo que por ahí ni siquiera hay necesidad de copiar, porque las técnicas están a la mano, yo creo que son totalmente abiertas las comunidades para que alguien aprenda cuando realmente ellos sienten que alguien tiene el interés, no que le viene a robar por ahí lo que está haciendo, sino que se interesa genuinamente por aprender. Entonces yo creo que por mi parte, del lado más de diseño, del lado creativo, eso es fundamental, incluso como para expandir nuestra creatividad y nuestros procesos de creación de lo que nos gusta hacer, es eso, o sea, como tener esa curiosidad y también a veces cuestionar las cosas que consumimos de marcas de fast fashion. Por ahí están en Zara, por ahí están en H&M, por ahí están... Y muchas veces es así, como qué bonito parece tal tejido, porque ahí me cuesta $20 el vestido y en Zuleta tal vez el mismo vestido me cueste $60. Entonces, por ahí también creo que cuestionarnos y siempre estar abiertos a eso, como de dónde vienen las cosas, quién hizo y en qué términos lo hizo. Eso por mi parte, Loti. Muchas gracias, Mena. Federico. Sí, no, me quedo con la frase principal, que es lo mismo, cuestionar el origen. Para mí, a efectos de propiedad intelectual, eso es siempre lo más importante. Cuestionar el origen, 1, y 2, una cosa que yo le digo mucho a la gente con la que trabajo, clientes y demás, cuando se quejan de algún tipo de infracción, pero luego ellos hacen según qué actos, ¿no? Yo siempre pregunto esto y es, ¿a ti te gustaría que te hicieran eso? Entonces no lo hagas. O sea, si tú haces algún tipo de diseño, haces algo y de repente lo ves colgado en internet, no se te ha reconocido la autoría
y de repente ves que hay una gran empresa que se está lucrando de ese contenido y de ti ni siquiera ha hablado. Si a ti no te gusta eso, tal y como ha dicho Mena, yo creo que es un poco cuestionarnos también qué consumimos incluso, ¿no? Porque yo también conozco a mucha gente que habla de los temas de repartos de regalías de Spotify, de según qué plataformas. Entonces no subas tu contenido a Spotify. Existen otro tipo de plataformas como Bandcamp y demás con las que tú puedes monetizar de otra manera, ¿no? O sea, yo creo que es eso, ser un poco conscientes de lo que hacemos, ser críticos, insisto, porque me ha gustado mucho la frase, ¿no? Que es eso, cuestionar el origen, o sea, casi todo puede tener una propiedad intelectual, entonces hay que ser respetuoso con estos derechos, vengan de donde vengan. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco a Mena, Kiko, les agradezco haber estado aquí hoy con nosotros, haber compartido sus conocimientos sobre el tema. Y doy por cerrada esta sesión. Les agradecemos también a todos los que estuvieron con nosotros. Nos dicen por ahí que todo estuvo muy interesante, que siempre es interesante. Y buenas noches con todos. Gracias.